Queridos hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Nuevamente con ustedes en este espacio Palabras de Vida. Es un placer nuevamente podernos reunir en este horario para poder estudiar la palabra del Señor, meditar en ella y poder aprender de parte del Señor lo que nos quiere decir a través de la Biblia. Gracias por compartir este momento especial y antes de abrir la palabra del Señor vamos a tener la oración. Oremos. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente estar aquí con nuestros televidentes para alabar y glorificar tu santo nombre a través del estudio de tu palabra. Quiero pedirte por cada persona que nos está viendo que tú les dé una bendición muy especial a cada uno y que en este momento, Señor, a pesar de las dificultades que se estén viviendo en sus vidas, sean de salud, sean económicas o la que sea, Señor, te ruego, bendito Padre, que los tome en tus manos y que tú los ayudes. Por favor, en este momento abrimos tu palabra, pero lo queremos hacer con la ayuda de tu Santo Espíritu, que sea nuestro profesor y nuestra guía en este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Y el bautismo qué? Ese es el tema del día de hoy. Un tema muy importante, es un tema que en la palabra del Señor hace parte especial en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salvación. Quiero que vayamos a nuestra cita bíblica, nuestra primera cita bíblica, Romanos capítulo 6, y vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Romanos 6, el verso 2 y el verso 3. Dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo menciona: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, es un tema muy importante del cual el apóstol Pablo menciona de que nosotros somos bautizados en su muerte. Y alguien va a decir, bueno, ¿y cómo es este asunto? Si tenemos en cuenta el verso 4 que vamos a leer ahora, dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. La palabra bautismo, por cierto, en la Biblia hace referencia a sumergirse. Entonces, como aquí hace un paralelismo la Biblia, dice que así como fueron, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, podríamos decir que el bautismo es ese lugar allí. Recuerde que la Biblia dice que las veces que se bautizó, donde se menciona, por ejemplo, Jesús, que fue bautizado en el río, había bastante agua para ser sumergido. No como algunos enseñan que es por aspersión, ¿verdad? Que salpican solamente o un chorrito en la cabeza a los niños. Entonces, si tú has tenido la oportunidad de ver un bautismo cristiano, se mete la persona completamente en el agua. Eso tiene un simbolismo, eso significaría la muerte al pecado, y en el momento que queda sin respiración dentro del agua es la muerte, ¿verdad? De una manera simbólica. En el momento de sacar la persona, salir del agua y tomar ese primer resuello, ¿verdad? Ese primer aire que se respira, es de una forma decir que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que ha comenzado a vivir nuevamente. Entonces, podríamos decir que en el momento que nosotros nos levantamos después de haber sido bautizado, la idea es que podamos llevar una vida nueva. Por eso es que el verso 4 dice que así también nosotros andemos en vida nueva. En la parte final del verso 4 se menciona, ¿verdad?, de que la idea es que se pueda andar una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta en Cristo Jesús. La última vez que hice la presentación en cuanto a la salvación, estuvimos hablando de la importancia del trabajo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? La transformación. Y el Espíritu Santo utiliza
varias cosas. Por ejemplo, la Biblia misma la utiliza, como lo dice 2 de Timoteo, donde encontramos textos, lo que la Biblia nos puede ayudar. Nos enseña, nos instruye, nos corrige. Muchas cosas, ¿para qué? Para que a fin de que el hombre sea perfecto, ¿verdad? El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios tiene muchos consejos, ¿verdad? El que es ladrón deja de robar, el que es adúltero deja de adulterar. En fin, el hombre puede corregir su vida, su manera de vivir, pero no lo puede hacer solo, sino a través del Espíritu Santo, que es el que da la fuerza. Muy bien. Vamos a ver nuestro segundo texto muy interesante en cuanto a ese nuevo nacimiento. Un texto que yo sé que por muchos de ustedes es conocido. Lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y allí en el capítulo 3 hay una referencia, vamos a leer desde el verso 1 para tener como el contexto completo de la historia de Jesús cuando se encuentra con Nicodemo, ese encuentro especial, ¿verdad? Juan 3 y el verso 1 en adelante dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Aquí vemos que este no es una persona común y corriente, es una persona muy importante dentro del judaísmo. Era un fariseo, ¿verdad? Recuerden que los fariseos eran personas que querían saberse todas, se creían los más santos de todo, ¿verdad? Que vivían, eran como los más piadosos, lo que ellos se creían, pero realmente no era así. Verso 2. Hablando de Nicodemo, el verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vemos que aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí solamente vamos a enfocarnos, primero que todo, lo que tiene que ver con el nacimiento del agua, lo que es en cuanto al Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es el bautismo necesario incluso hacerlo frente a otras personas? Es como mi confirmación a través de este testimonio delante de las demás personas que estoy ahora siguiendo a Jesús, aceptando a mi maestro, a Jesús como mi salvador personal. Por eso es que el bautismo se hace frente a muchas personas, porque estoy diciendo, ahora soy seguidor de Cristo Jesús. Entonces, es verdad que todos hemos nacido de una madre, ¿verdad? De una forma física, ¿verdad? Todo el proceso en cuanto a nacimiento. Pero lo que más importante a la hora, la verdad, para lo que tiene que ver con el tema de la salvación, tiene que ser con el nacimiento de el agua. Ahora, ¿cómo se puede ahora nacer, verdad? Porque aparte de que acabamos de leer no solamente del agua, sino también del Espíritu, porque lo vamos a incluir ahí, ¿cómo es que uno puede nacer del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto? Bueno, el mismo Juan en el capítulo 1 vamos a encontrar una referencia importante. El capítulo 1 de Juan, el verso 12 y el verso 13, allí se menciona. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, algo muy importante, ¿verdad?
que los que han creído en su nombre, los que han creído en Jesús, los que han aceptado su plan de salvación, Dios o Jesús Dios los ha hecho llamar hijos de Dios. Ahora, el verso 13 dice, los cuales son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ojo, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino aquellos que son engendrados ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando nosotros realmente entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros entregamos todo nuestro ser al Señor, tenemos ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través de este entrega al Señor, es que nosotros podemos, o la persona o el ser humano puede llegar a hacer transformaciones en su vida, vida desordenada, vida llena de pecado, vida que realmente no tenía, por decirlo así, ningún valor. Ahora en Cristo Jesús es que todo tiene sentido porque la persona ha buscado cambios. Ahora, ¿cómo puede suceder este milagro? El libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 36 y el verso 25 al verso 27. Ezequiel capítulo 36, verso 25 en adelante. Muy bien, ahí tenemos el texto y dice de la siguiente manera. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de vuestras inmundicias. ¿Sabe que no puede ser agua literal? Esta agua es una referencia, recuerden que el Espíritu Santo también está simbolizado por el agua. Entonces, y ahorita vamos a ver que al final de los textos que voy a leer, el Espíritu Santo está allí mencionado. Nuevamente, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. O sea, que el agua puede quitar el pecado. Claro que no. O sea, que esta agua simboliza a alguien. Y de todos vuestros ídolos limpiaré. Bueno, entonces aquí vemos que va a quitar nuestras inmundicias y todas nuestros ídolos. Verso 26, y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros. Alguien va a decir, va a colocar el Espíritu Santo en nosotros. No, en este caso lo que está queriendo decir es que pondré un espíritu, que quiere decir, colocaré una nueva mente en ustedes. O sea, una nueva actitud, una actitud distinta, diferente, ¿verdad? Y sigue diciendo, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces vea que todo esto es una forma simbólica, ¿verdad? Nos está hablando un corazón de piedra literal, ¿verdad? Sino todos tenemos un corazón de carne. Lo que está queriendo decir es un corazón transformado. Y no estoy hablando del corazón como órgano, sino quiere decir todo el ser humano, ¿verdad? Todo lo que es en sí la persona puede llegar a cambiar, a ser diferente, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros encontramos o hablamos de una persona de pronto que es no sé, ladrón o alguna cosa, de pronto un hombre que golpea a su esposa o que, bueno, dice uno, ese hombre tiene corazón de piedra, no tiene compasión, ¿verdad? De robar a su vecino, de golpear a su semejante, ¿verdad? Entonces nosotros siempre decimos, tiene un corazón de piedra, ¿verdad? Pero realmente si hablamos de una forma literal, obviamente tiene un corazón como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. Es una forma de decir que es una persona que tiene malas actitudes. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir? Que Dios a través de esa agua, que ahorita vamos a ver cuál clase de agua es que va a ser de que el ser humano, si recibe la salvación, el ser humano va a poder cambiar su forma de vivir, ¿verdad? Y ser una persona distinta. Ahora, el verso 27 es el texto clave en todos estos tres versículos. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este sí es el Espíritu Santo. Y haré que andéis, ojo, en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Ahora, muchas personas, cuando más adelante de pronto hablemos un poquito de la ley de Dios, muchos dicen o alegan diciendo que nadie puede guardar la ley de Dios. Sí, yo creo que ustedes han escuchado esto. O tal vez tú tienes ese pensamiento que nadie puede guardar la ley de Dios. Pero ¿sabe? Es verdad, nadie puede guardar la ley de Dios por sí solo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo nos va llevando, va guiando, vamos teniendo fuerza, vamos teniendo la capacidad de poder responder a los requerimientos de lo que Dios quiere. Por eso el verso 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Son referencias en cuanto a la ley de Dios. Si ustedes miran el Salmo 119, a la ley de Dios se le llama estatutos y también se le llama preceptos, ¿verdad? Y obviamente cuando la persona quiere realmente caminar con Dios y se ha agarrado de la mano del Señor, uno automáticamente, el que le gustaba levantar falsos testimonios ya no lo va a hacer porque lo ve algo malo y que no lo debe hacer. El que le gustaba robar ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que es malo. El que comete adulterio sabe que no puede fallar a los votos bautismales. Antes lo veía como algo normal, como que todo el mundo lo hace porque yo no, ¿verdad? Pero se da cuenta que Dios le ha dado una pareja el cual debe de respetar y de amar y deja de adulterar. También aquellos que dicen que no se puede guardar el sábado, se dan cuenta que cuando se ama a Dios de verdad, dice voy a guardar el día de reposo, ¿verdad? Todo el día de 24 horas, Dios le voy a dedicar este tiempo a mi Señor. Dejaré mis ídolos, ¿verdad? Voy a no profanar su santo nombre, no profanar su santo nombre diciéndolo así a la ligera. O también los ídolos que detenga se comienzan a dejar a un lado, ¿verdad? Poco a poco, a medida que vamos caminando con el Señor, a medida que permitimos que su Santo Espíritu esté con nosotros, pues nosotros, nuestras vidas comienzan a cambiar para la honra y la gloria de Dios. Nunca diga no puedo. Si tú llegas a la conclusión de que no puedes cambiar, está queriendo decir que la sangre de Cristo no tiene poder. Y no, mis queridos amigos, Dios puede transformar a personas o a la persona que ha hecho lo peor en este mundo. En el poco tiempo del ministerio que llevo, incluso desde antes, he encontrado personas que dicen, es que no puedo cambiar, soy así, no puedo, porque bueno, mi padre, mi mamá era así, yo soy así. No, mis hermanos, si usted llega a esa conclusión, está queriendo decir que la sangre de Cristo no tiene poder para transformar el corazón de nadie. Y se está dando por derrotado. Y en otras palabras, estás perdiendo la salvación. Entonces, mis hermanos, mi querido amigo, mi querido televidente, mi querido hermano que apenas está conociendo de Jesús, entregue tu vida al Señor, que Él puede hacer grandes cosas por ti. No importa lo que has hecho en esta vida, no importa si mataste lo que hiciste, no importa, en Cristo Jesús hay poder. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los cambios que se logran tener cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Muy bien. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. El libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo. Varias citas salen del apóstol Pablo en este pequeño estudio. Y vamos a leer el verso 22 y el verso 24. Capítulo 4 de Efesios, verso 22 en adelante. 4:22 de Efesios. Efesios 4:22. Y vamos a leer 22, 23 y 24. Dice de la siguiente manera, ya tenemos nuestro texto para que ustedes lo puedan ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre. ¿Cómo se le llama nuestra manera de vivir antes? El viejo hombre. Y luego dice que está viciado, está enfermo, está malogrado, está mal, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos. Claro, usted va a encontrar que hay personas que no le ven malo robar, adulterar, fornicar. ¿Qué tiene de malo, verdad? Pero esos son deseos viciosos que tiene el ser humano. Verso 23, y ve lo que dice, y renovados en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Oh, ¿se acuerda cuando leímos allá en Ezequiel 36?
que dice que colocaré un nuevo corazón. Aquí está el verso 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, lo que estábamos hablando. Y luego el verso 24 termina diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces, aquí claramente vemos cómo es que nosotros podemos llegar a cambiar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Renovados en el espíritu, ¿verdad? Pero permitiendo, según lo que dice la Biblia, según en la justicia y la santidad verdadera en Cristo Jesús. Muy importante. Ahora, si seguimos leyendo el libro de Efesios, nos trae varias cosas importantes. Escuche muy bien, vamos al verso 25 para seguir leyendo porque el apóstol Pablo nos sigue mencionando cosas allí. Verso 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, si eres mentiroso, ahora vas a dejar la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Luego nos dice, verso 26, airados, pero no pequéis. ¿Cómo es eso que airados, pero no pequéis? ¿Sí? Podemos molestarnos con una persona por algo que ha sucedido, pero no debemos pecar en nuestro corazón, deseándolo lo peor. No. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Busquemos, cuando tengamos estos roces con nuestros hermanos, busquemos el perdón de él antes de que se oculte el sol. Verso 27. Ni deseéis lugar al diablo. Cuando naces de nuevo, ya tú quieres que el enemigo esté lejos de ti. El verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Ahí está, el ladrón deje de robar. Sino que, ¿cuál es el remedio? Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aparte, ¿verdad?, de dejar de robar y trabajar para él, para conseguir las cosas legalmente, también dice que hay que compartir ¿con quién? Con los demás. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si eres una persona o conoces a alguien, o tú mismo, que tienes una manera incorrecta de expresarte, de hablar, aquí claramente encontramos cómo Dios quiere que tú cambies. Y puedes cambiar tu vocabulario. Un vocabulario antes que era de palabras, vamos a decir así, sucias, bajas, ahora vas a tener una forma de hablar distinta. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús mora en tu corazón y el Espíritu Santo está renovando. Entonces tú puedes dejar de decir cosas que no están bien. Y sigue diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces vemos que tú puedes edificar a alguien a través de la forma de hablar. Que tú puedes edificar, ayudar a alguien que está destrozado, una persona que se está acabando. Si tú tienes palabras de aliento, palabras de vida, Dios te puede ayudar para que esta persona pueda resurgir. Entonces, el verso 30, vamos a leer el verso 30. Y no, una forma de vivir, ¿verdad? Y de una manera mala de vivir, dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, puede transformar una persona que de pronto lleva una vida difícil. Entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan repasar ese Efesios capítulo 4
a partir del verso 22 al verso 32. Efesios 4, 22 al 32, ustedes repasen ese texto. Muy bien, entonces ahí van a tener todo lo necesario. Ya, yo creo que en la forma en que lo he explicado, yo creo que ustedes ya llegan a la conclusión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese nuevo nacimiento, verdad? Ese nuevo nacimiento o nacer del agua, bueno, en este caso del Espíritu que estamos hablando, es transformar, pero también vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos 16 y el verso 16. Marcos 16, 16. Bien importante esto. El que creyere, fuere que bautizado. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros, si creemos, tomemos una decisión por Cristo Jesús, ¿verdad? Para ser salvo. En otras palabras, parte de los requisitos para la salvación es que tú y yo podamos ser bautizados, ¿verdad? Para la salvación. Hay personas que de pronto no van a tener el tiempo de bautizarse, de pronto una persona que esté agonizando, ¿sí? Y no le dé tiempo, pero acepta al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús cuando venga por segunda vez, la va a resucitar. Pero es muy difícil cuando una persona por tantos años haya eh, recibido la palabra y al final no se bautiza y pierde la vida. Es algo que solamente dejamos al Señor, pero siempre fue una persona que no selló ¿verdad? Su vida con el Señor. Años atrás, cuando era estudiante de teología en la universidad, me hicieron una invitación a dar una campaña en cierto lugar, pero por ciertas ocupaciones que tenía en la universidad, lamentablemente no pude ir esa semana, pude hacer algunos arreglos para estar en este lugar, para tener la semana de conferencias, lamentablemente no pude estar. Cuando duró de sábado a sábado, yo fui a visitar esa iglesia 8 días después. Un hermano me contó que por muchos años una vecina muy cerquita, en diagonal a la iglesia adventista donde se estaban reuniendo, durante el año siempre habían sus campañas, ¿no? 2, 3 campañas que tienen al año, y siempre a esta vecina se le hacía la invitación para que fuera a las conferencias, y siempre iba, siempre iba. Es más, cuando el pastor hacía el llamado, el bautismo, a que pudiera bautizarse, ¿verdad? Recibir al Señor Jesús, incluso ella pasaba a los llamados del bautismo, pero resulta que ella al final nunca se bautizó. 10 años pasó así. Cuando yo fui ese sábado siguiente, me estaban contando la historia, dice que el último sábado, cuando terminó la conferencia, o sea, 8 días antes, esta hermana se pasó al llamado y no se bautizó. Y el día miércoles ya la estaban enterrando. Recibió un paro cardíaco el día lunes de esa semana y el miércoles fue su entierro. Y es triste. Y no es el único caso, conozco varios casos donde hermanos postergaron su decisión por Cristo y al final los sorprendió la muerte. Yo en ningún momento estoy diciendo que estos hermanos se vayan a perder. No estoy diciendo eso. Solamente que la Biblia dice que es un requisito podernos bautizar, ¿verdad? El Señor conoce el corazón de cada persona y puede ser de que algunos de ellos puedan llegar a salvarse, ¿verdad? Eso solamente Dios entrará a juzgar. Pero lo que sí es que nosotros tenemos que, mientras podamos, ¿verdad?, recibir el bautismo por medio del agua. Es una historia triste, pero estas cosas pasan. En el libro de Segunda de Corintios, otro texto del apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a leer el verso
17. Un texto que también es muy conocido por muchas personas, 5:17 de Segunda de Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son, todas las cosas hechas nuevas. Entonces, el que nace en Cristo Jesús, el que vive en Cristo Jesús, el que camina en Cristo Jesús, como dice el texto bíblico, es una nueva ¿qué? Criatura. Entonces, no es posible que una persona que diga ser cristiana, ¿verdad? Una persona que diga que es seguidor de Cristo Jesús y que diga mentiras o que esté haciendo cosas malas. Es porque no ha recibido el nuevo nacimiento, no ha permitido que Dios lo cambie. Por eso es que cuando muchas personas que de pronto dicen ser cristianas dan mal testimonio, porque le cuenta a los demás que va a una iglesia cristiana, sea la confesión que sea, pero a veces su testimonio no es bueno. Y esto es triste. Esto es triste porque se está dando un mal testimonio. Pero vamos a leer Romanos 6, que fue con el texto que inicialmente comenzamos, Romanos 6, que ya se había mencionado, ¿verdad?, qué significa, pero vamos a leer unos textos de más. Romanos 6 y el verso 3 en adelante, que este fue nuestro texto de inicio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? ¿Por qué? Hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el verso 5 dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, eso es bien interesante, porque aunque nosotros muramos, ¿verdad? Pero si morimos en la bendita esperanza de nuestro Señor, si morimos, ¿verdad?, creyendo en esa esperanza que cuando Él venga, Él me va a resucitar. Ustedes recuerdan como es la semilla, ¿verdad? La semilla es enterrada, ¿verdad? Y allí comienza a brotar para vida. O sea, bueno, ahí estamos nosotros. Nosotros somos enterrados juntamente con Él, pero somos como aquella planta que vamos a resurgir. Cuando Cristo venga por segunda vez, muchas personas que murieron creyendo en Él, que sus vidas fueron conforme a su voluntad, tendremos la linda oportunidad de verlo resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, el punto es, si yo muero o tú mueres, resucitaremos. Eso depende de la decisión que cada uno tomemos. Recuerden que cuando el Señor venga por segunda vez, el Señor va a recoger a los que estén vivos, que no van a haber personas que no van a morir, pero van a ser llevados, ¿verdad? Pero una de las grandes señales de Jesús, del verdadero Cristo, es que va a resucitar a los muertos. Entonces, no te preocupes. Bueno, si tú estás con vida, cuando el Señor Jesús venga, pues ¿qué es lo que va a pasar? Te va a llevar así. Simplemente la Biblia dice que vamos a ser transformados, ¿sí? Pero si tú mueres, no te preocupes, que el Señor Jesús te va a resucitar. Ahora, pero ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener para el bautismo? ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, vamos a permitir que la misma Biblia nos enseñe. En el libro de Romanos, capítulo 10, el verso 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. A ver. Dice de la siguiente manera el 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el día el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y no oirán sin saber quién les predique? En otras palabras, lo que está queriendo decir acá es, o el primer requisito sería recibir la palabra de salvación, ¿verdad? Recibir el conocimiento de Dios que nos está dando, conocer su evangelio. Ahora, 1 Corintios 1:21, vamos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Nuevamente aquí está hablando del conocimiento, pues ya que la sabiduría de Dios, o sea, el conocimiento del conocer de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ojo con esto, por la locura de la predicación. Entonces aquí tenemos que recibir esa salvación que Dios nos ha dado, esa salvación que como dice la palabra del Señor, que fue dada hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Antes de la fundación de este mundo, ya estaba diseñado este plan de salvación. No piensen de que cuando Adán y Eva pecaron, a Dios lo tomó esto por sorpresa. No, para nada. Sino que este plan estaba diseñado para todo aquel que la quiera recibir ese plan de salvación. Muy bien. Ahora, pero otra cosa importante, vamos a ver cuál es el segundo punto. Entonces recuerden que uno de los primeros requisitos que ya vimos es recibir la palabra de la salvación. La otra, vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y vamos a leer un texto que también es conocido. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vea lo que dice. El punto que voy a referenciar está en el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñando exactamente qué. O sea, hay algo que enseñar, ¿verdad? A estos discípulos y que lo que ellos han aprendido tienen que, ¿qué? Como dicen acá, que guarden todas las cosas. O más bien, que obedezcan lo que ya han aprendido. Pero vamos a seguir leyendo otros textos. Vayan al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, el verso 29 y el verso 31. Aquí está la historia, ustedes recordarán de Felipe y Etíope, ¿ok? Entonces, Hechos 8, verso 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces aquí vemos que este etíope estaba aprendiendo, estudiando el libro de Isaías, pero como que no tenía, ¿verdad?, cómo poder interpretar este asunto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a Efesios 4:21. Efesios 4:21. Efesios 4:21 dice de la siguiente manera, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él
enseñándoos conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, uno de los requisitos es enseñar. ¿Pero enseñar qué? ¿Se acuerda que dice hacer discípulos, pero enseñándoles? ¿Enseñándoles qué? Hermanos, enseñando la doctrina del Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Después de que ellos aprendan la doctrina, conozcan la doctrina, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora ellos van a comenzar a caminar en esa doctrina de lo que aprendieron. Por ejemplo, el tema de la ley de Dios, que hay que guardar la ley de Dios, el tema del sábado, que hay que obedecer la ley de Dios, y así sucesivamente, todas las doctrinas ellos la aprenden, pero también la van a guardar. Tal vez muchas personas creen que solamente, como dice el texto, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Encontré una vez una persona que me decía y me hacía esa pregunta, o sea que si yo solamente creo en Jesús, yo me voy a salvar y el resto de mi familia, aunque yo tenga, por ejemplo, me decía, si mi hermano es un ladrón o un drogadicto y hace cosas terribles, por el hecho de yo solamente creer, ¿él va a ser salvo? No, y no solamente, yo le decía, no solamente creer en Jesús, sino creer en sus enseñanzas y obedecerlo, ¿ok? Y segundo punto le decía, no, lo que realmente quiere decir es que tú vas a llevar la salvación a tu casa y si ellos también creen, van a ser salvos. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero lamentablemente muchos creen que de pronto es una salvación corporativa. Por una persona se van a salvar todos y no es así. Cada uno, según la Biblia, nos dice que tenemos que dar cuenta cada uno de nuestros propios hechos. Entonces ya dijimos el primer punto, que es enseñando la doctrina. El Hechos, vamos a Hechos que estamos cerca, vamos a ver el otro punto que es importante. Hechos capítulo 8 y el verso 35 en adelante. 8:35 de Hechos. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Recuerde que el evangelio son las buenas nuevas. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando paró el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco se bautizó. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, el otro punto importante es creer en Cristo Jesús. Entonces, 3 puntos importantes. Uno, recibir la salvación, recibir sus enseñanzas, ¿verdad? Y creer en Cristo Jesús. Ahora, el mismo hecho nos da el otro punto importante. Hechos capítulo 2 y el verso 38. Hechos 2 y el verso 38. Recuerden que este capítulo 2, allí se presenta la gran predicación que tuvo el apóstol Pedro y mostró a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Y si quieren vamos a leer del verso 37, 2:37, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Después de escuchar esa predicación tremenda, el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, quiere decir, les dolió el corazón. Y dijeron, claro, porque habían crucificado a Jesús, la misma nación había crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el verso 38 dice, Pedro le dijo, arrepentidos, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, el otro paso a seguir es el arrepentimiento de sus pecados. Ese es el paso a seguir. Ahora, después de que nosotros nos arrepintamos del pecado, hay otro paso que tenemos que seguir. En el libro de 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 1:9, está el otro paso importante. 1 de Juan 1:9. Por cierto, les comento que 1 de Juan 1:9
fue el primer texto que yo aprendí, uno de los primeros textos que aprendí cuando estaba recién caminando con el Señor hace mucho tiempo, cuando estaba niño. Y vamos a leerlo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, muy importante, el paso a seguir es confesar sus pecados y no nos quedemos con nada. Ustedes digan al Señor, Señor, yo hice esto, uno, lo otro, confiese todo lo que ustedes han hecho para que el Señor pueda dar el perdón y ustedes puedan recibir ese perdón de parte del Señor. Y por último, vamos, el último paso que vamos a seguir es en el libro de Mateo. Vayan al libro de Mateo y el capítulo 3. Mateo 3, versos 16 y el 17. Dice así, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vivió al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, recuerda que el libro de Hechos dicen, bautice cada, arrepentidos y bauticen cada uno, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Allí dice que Jesús fue bautizado en agua, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Dios descendió al Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Y allí salió una voz del cielo que decía que era la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos el ejemplo del Señor. Ahora, el Señor Jesús no podía arrepentirse de pecados porque el Señor Jesús no cometió pecado nunca, ni siquiera en pensamiento. Entonces, vamos a repasar rápidamente esos requisitos tan importantes de los cuales tenemos que tener a la hora de cuenta para el bautismo. Uno, recibir la palabra de la salvación. Luego, ser enseñados por la doctrina, ¿verdad?, que aparece en la palabra de Dios. Creer en Cristo Jesús, arrepentirse de todos sus pecados, luego de arrepentirse, confesar los pecados y por último, ser bautizados. ¿Sabe, mis queridos amigos? El Señor te está llamando a ti, que tenga este proceso tan importante. Yo sé que muchos de ustedes están conociendo de Dios, están aprendiendo de la palabra de Él, aprendiendo sus doctrinas, y está bien, ¿verdad? Pero piden al Señor que les dé fuerzas para tomar decisiones en la vida y entregar su vida completamente, sus vidas a Él, poderle servir, que usted pueda arrepentirse a través del conocimiento de la Biblia, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, arrepentirse de todas esas cosas malas y poder entregar sus vidas al Señor al bautismo, que ese sería el paso final. Entonces, ese es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, en el libro de Mateo, es un texto que ya leímos en el capítulo 28 y el verso 19, aquí hay una fórmula correcta del cual se debe bautizar. Mateo capítulo 28 y el verso 19. Dice, es un texto muy conocido, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y la fórmula es la siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que algunos dicen que, que el libro de Hechos dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. En otra ocasión vamos a hacer una explicación en cuanto a este texto, qué quiere decir o por qué los apóstoles dicen bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay tres cosas allí bien importantes leyendo cada uno de estos versículos, que no es una fórmula que se repite en sí por igual. Entonces los vamos a dejar para una próxima ocasión explicar por qué el Hecho de los Apóstoles dice esto de esta manera, ¿verdad? Y es algo bien interesante, que ese verso 28 que acabamos, ese capítulo 28 y 19, dice, bautizándolos en el nombre, pero se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice en los nombres? Si son tres personas. Bueno,
Hay otro estudio importante porque el Padre se llama Jehová, pero vamos a encontrar que Jesús también es Jehová, pero sabían que también el Espíritu Santo es Jehová. Por eso es que no se utiliza los nombres, sino se utiliza el nombre. ¿Por qué? Solamente un nombre que los tres tienen. Ahora, ¿esto hace de que sea una sola persona? No. Son tres personas distintas con tres funciones distintas en el plan de salvación del hombre. Pero ellos son Dios. Ellos son Dios. De pronto más adelante haríamos un estudio en cuanto a lo que tiene que ver con el nombre y todo este asunto del bautismo, que eso nos tomaría un tiempo bastante interesante. ¿Ok? ¿Cómo es la forma entonces correcta de bautizar? Bueno, nosotros ya leímos en Mateo 3:16 que dice que él estaba en el agua hablando de Jesús y que fue sumergido en el agua y que él salió de allí, ¿verdad? Como hemos dicho en algún momento, dijimos que algunos creen de que están siendo, se pueden bautizar por medio del, de aspersión, que es salpicar agua, ¿cierto? Es más, hay esos famosos televidentes, no, teleconferencistas que nosotros vemos a veces por televisión. Años atrás vi algo interesante. Aquel predicador en una de estas canales de televisión cristianas, aquel predicador decía de la siguiente manera, hablando, ya, haciendo un llamado interesante a seguir a Cristo Jesús, a seguir al Señor, que Él puede cambiar su vida. Decía a lo último, toca la pantalla y serás bautizado. Eso decía este predicador, pero esto es una manera incorrecta de bautismo. Tú no puedes tocar la pantalla para recibir. Es más, decía, toca la pantalla, serás bautizado y recibiréis al Espíritu Santo. Por favor, eso es una manera incorrecta de lo que enseña la Biblia. La única manera que enseña la Biblia en cuanto al bautismo es inmersión en el agua. Meterse, que el cuerpo quede completamente en agua. Ya lo dijimos en un principio, que esto es una forma de la sepultura del viejo hombre y a levantarse de una nueva persona nacida en Cristo Jesús. Muchas personas están enseñando bautismos distintos de la manera en cuanto la Biblia enseña. No, mis hermanos, no te dejes engañar, no te dejes engañar por estas personas. Solamente ve, con un escrito está lo que la Biblia enseña, y esa es la manera correcta que se debe de bautizar. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener todas estas cosas en mente. Por cierto, en el libro de Efesios se menciona algo interesante que algunas personas hacen un poquito o tienen un poquito de inconvenientes en cuanto a este texto, porque dice Efesios capítulo 4 y el verso 5, y vamos a tenerlo allí para que tú lo puedas leer juntamente conmigo. Efesios capítulo 4 y el verso 5. Cuando alguna persona de pronto conoce la fe adventista, ¿verdad? O que viene de otra confesión, dice de la siguiente manera. Dice que, como habla el verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. Algunos dicen, pero es que yo ya me bauticé, ¿para qué me voy a bautizar? Ahora, pero es que ese bautismo, un bautismo, no necesariamente quiere decir en cantidad, sino también en la forma. Ser bautizados, hay un solo bautismo, quiere decir una sola forma de bautizar. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que hay personas que se bautizaron 2 veces en la Biblia, ¿verdad? Ustedes van a buscar en el libro de Hechos que hubo personas que se bautizaron 2 veces. En el capítulo 19, ustedes van a encontrar precisamente esto, personas que se bautizaron 2 veces. Entonces, si en la Biblia dice que un solo bautismo, no se está refiriendo en cantidad, sino también a la forma, un solo bautismo. Hay una sola manera de bautizar. Y vamos a leer desde el verso, para tener un poquito de contexto, vamos a leer desde el verso, capítulo
capítulo 19, verso 1. ¿Ok? Capítulo 19, verso 1 del libro de Hechos. Hechos 19, 1. Y vamos a leer desde antes para tener un poquito en contexto en cuanto a qué fue lo que pasó. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba, ¿a dónde? En Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, verso 2, ciertos discípulos, vamos a ver quiénes son, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, en el momento que fuiste bautizados, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esto los había bautizado Juan el Bautista. Recordarán a Juan, ¿cierto? Se estaban bautizando ahora en el conocimiento que ellos tenían, no tenían ni idea del Espíritu Santo. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, ahora vemos que algunos se volvieron, vea lo que dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados, otra vez se bautizaron, en el nombre de Jesús se bautizaron. Entonces, ahora vemos de que estas personas tomaron otra vez el bautismo. Entonces, se bautizaron ahora en un nuevo conocimiento, en el Espíritu Santo. Hay personas que sí se han bautizado, ¿verdad? Posiblemente en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero de pronto tenían doctrinas como la inmortalidad del alma, guardaban el domingo, tenían otras creencias que de pronto no estaban en la Biblia. Y yo soy los que pienso que si tú has conocido la verdad, ¿verdad? Que de pronto no tenías sino parte del conocimiento, ¿qué te impide ser bautizado en esa verdad completa? No hay que desecharlo, sino que si Cristo te está llamando a una nueva vida que de pronto antes no la tenía, en el conocimiento de la palabra del Señor, tú lo puedes hacer. Toma ese paso en las doctrinas que están conociendo, en la verdadera palabra del Señor. Importante, que todo lo que nosotros creamos o nuestras prácticas estén basadas en la palabra del Señor, ¿verdad? Que siempre esté con un escrito está. Que el Señor Jesús te bendiga. Vamos a tener una oración para que puedas permitirle al Espíritu Santo que transforme su vida y tome la decisión del bautismo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este momento especial que nos has regalado. Gracias Señor porque hemos aprendido que tenemos que creer en ti, conocer la doctrina, arrepentirnos de nuestros pecados. Hemos aprendido que debemos confesar nuestros pecados, pero debemos de tomar el paso paso hacia el bautismo. Señor, si hay aquí algún televidente que no se ha decidido por algunas circunstancias, ayúdelo, Señor, bendígalo y que esta persona pueda tomar su decisión de seguir a Cristo Jesús. Por favor, perdónanos a todos nosotros que hemos pecado contra ti, hemos quebrantado tu santa ley y ayúdanos a ser fieles a tu palabra y prepararnos para el pronto retorno de tu Hijo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.